Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Ramsés Alejandro Luna, Horto Martínez de la Rosa, Ubaldo Eduardo Rodríguez, Jazmín Mejía Almanza y yo, José Manuel Vidrio Martínez. Y les expondremos un poco de introducción a la programación en un lenguaje estructurado. Iniciaremos con ¿qué es C++? C++ es un lenguaje de programación que proviene de la extensión del lenguaje C para que pudiese manipular objetos. A pesar de ser un lenguaje con muchos años, su potencia lo convierte en uno de los lenguajes de programación más demandados en el 2019. El origen de C++ fue diseñado a mediados de los años 80 por el danés Bjørn Stroustrup. Su intención fue la de extender el lenguaje de programación C con mucho éxito en ese momento para que tuviese los mecanismos necesarios para manipular objetos. Por lo tanto, C++ contiene los paradigmas de la programación estructurada y orientada a objetos, por lo que se le conoce como un lenguaje de programación multiparadigma. Por último, ¿qué significa C++? A C++ primero se le conoció como C con clases, luego se le cambió a C++, lo que significa incremento de C, dando a entender que se trata de una extensión del lenguaje de programación C. El tema que a continuación veremos sería la estructura básica de un programa. La estructura básica de un programa pues consta de dos bloques o que los conocemos como declaraciones e instrucciones. En las instrucciones podemos este, diferenciar tres partes fundamentales que vienen siendo la entrada de datos, el proceso, salida o resultado. La entrada de datos es la que constituyen todas las instrucciones que toman los datos de entrada de un dispositivo externo, los almacenan en memoria principal para que puedan ser procesados. El proceso o algoritmo formado por las instrucciones que modifican los objetos a partir de su estado inicial hasta estado final, que vienen siendo los resultados, dejando los objetos que tienen disponibles para la memoria. Y la salida del resultado, que viene siendo un conjunto de instrucciones que toman los datos finales, el resultado de la memoria principal y los envían a los dispositivos externos. De ahí pues sigue lo que viene siendo una estructura secuencial. Una estructura secuencial de un programa es si las instrucciones se ejecutan una tras otra, de modo de secuencia lineal. Esto quiere decir que es como escalerita, se tiene que cumplir una línea para proseguir con la otra. Si una línea no se cumple, no se puede continuar a la siguiente. Entonces, una vez que vayas cumpliendo una, puedes ir avanzando cronológicamente o dependiendo cómo se vayan cumpliendo las instrucciones. Una estructura selectiva o de selección. La estructura selectiva permite la ejecución de un programa de una instrucción o un conjunto u otras según el criterio de condición lógica establecida. En esto encontramos lo que viene siendo una estructura de control selectiva simple, la doble o la múltiple. Una estructura de control cíclica o repetitiva. Aquí vemos dos estructuras de control, la de desde y la mientras. Donde se cumplen con operadores de relación lógicas y operadores de relación. En el operador de relación encontramos el mayor a, mayor o igual a, menor o igual a, diferente a. Y en las operaciones lógicas encontramos el y, el o, el no o el or, que viene siendo algo como exclusivo. Notamos que en la estructura de control el nombre desde y mientras eh, hacen la diferencia desde que se cumple el valor o mientras se esté cumpliendo el valor, que son dos cosas diferentes. Una estructura de programa informático que viene siendo lo mismo, pero pues ya hablamos más informáticamente, siguen siendo los dos mismos bloques, las declaraciones y las instrucciones. Mientras se vayan cumpliendo, se va pudiendo crear el programa. Las partes del bloque o instrucciones, pues vienen siendo la entrada, que es el inicio del programa, el algoritmo, procesos de programación, que son los cálculos, y la salida, simplemente los resultados. Aquí podemos ver más desarrollado cómo viene siendo una estructura de programación informática o simplemente la estructura de un programa, que vienen siendo las cabeceras, las funciones, declaraciones, asignaciones, las entradas, el control y la salida, siendo posteriormente estas tres las finales, pues con las cuales vamos a desarrollar o se va a entregar un programa ya hecho. En la cabecera pues notamos que se especifica el nombre del programa, datos, entrada y salida. En las funciones creadas por el programa,
En las declaraciones, pues vienen siendo las variables, declaramos que van a ser variables, declaramos que van a ser constantes, y los datos en las asignaciones, pues vaya, como dice el nombre, asignamos los valores, identificamos previamente, entradas, pues las instrucciones, control, instrucciones del control del programa, cómo van a ser las alternativas repetitivas, el mientras o desde, y las salidas, pues simplemente las instrucciones a resolver obtenidas. Sería todo, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ubaldo Rodríguez y yo les voy a hablar de los tipos de datos. Existen muchas clasificaciones para los tipos de datos. Estos se manejarán de una forma u otra dependiendo del programa o fuente con la que se esté trabajando. Estos los podemos dividir en variables y constantes. Para iniciar, hablaremos de los tipos de datos de tipo simple. Como nuestro nombre lo indica, son de los tipos más básicos y estos solo ocupan una celda de memoria. Dentro de los tipos simples más básicos encontraremos int, que es enteros cortos, long, que es enteros largos, float, que es reales cortos, double, que es reales largos, y char, que es para alfanumérico. Dentro del alfanumérico nos referimos a todo lo que son números, letras o símbolos. Continuando con el tipo estructurado, a diferencia del simple, en este se refiere a colecciones de elementos. Las colecciones de elementos pueden ser variadas y dentro de las más comunes que encontraremos son array, que es un número finito de elementos, record, que es la colección de elementos con tipos posiblemente distintos, set, que es colección no ordenada de valores distintos. Continuaremos con los de tipo estático. Casi la mayoría de datos son estáticos, a excepción de los punteros. Para que un dato sea estático, esto quiere decir que el tamaño que ocupa dentro de la memoria no va a variar dentro de la ejecución del programa. Datos del tipo dinámico. A diferencia del tipo estático, el tipo dinámico suele manejarse el tamaño de acuerdo al programa. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño del dato variará de acuerdo al programa en ejecución. Como un ejemplo de los tipos de datos, manejaremos un ejemplo en C++. Dentro de los tipos de datos en C++ encontraremos lo que son los numéricos enteros, que es un subconjunto finito de los números de elementos reales que pueden ser positivos o negativos. En C++ encontraremos entre los más comunes, que es el short, que es un entero corto que ocupa alrededor de 2 bytes, el int, que es un entero que ocupa alrededor de 4 bytes, un long, que es un entero largo, que encontraremos 4 bytes, el char, que es un carácter, y encontraremos un byte. Generalmente se manejan dentro de los rangos que se muestran en la pantalla. Los tipos de datos numéricos reales que se manejan en C++ más comúnmente es un subconjunto finito de los números reales. Pueden ser positivos y negativos al igual que el anterior. Y encontraremos dentro de los más comunes, que es el float, que es la descripción real, double, que es real doble, y long double, que es real doble largo. Se manejarán en rangos de entre los que se muestran en pantalla. De tipo lógico. Este tipo de datos puede contener dos valores, puede ser verdadero o falso, true o false, como se manejaría en el programa. Y pues aquí realmente encontraremos el más básico, que es el tipo de dato bool, que es un dato tipológico. Y por mi parte sería todo. Gracias. Identificadores. Los identificadores son los nombres que se les da a la constante o a las variables o a cualquier tipo de elemento de programación que necesite nombrarse. Esto principalmente nos quiere decir que los identificadores son los nombres que se les da a las constantes y a las variables. Para esto nos lleva a unas reglas que son reglas para definir a los identificadores. Esto nos lleva a 3 reglas, las cuales son las siguientes. Número 1. Siempre una variable debe de empezar con una letra, jamás debe de comenzarse con un carácter numérico. Ejemplo, nota 1, sí. Esta regla nos quiere decir que una variable debe empezar siempre con una letra, desde la A a la Z, no importa qué tipo de letra sea, simplemente que inicie con una letra y ya todo lo demás podría estar bien. La regla número 2, no debe de existir espacios en blanco en una variable.
variables de combinación de caracteres, es decir, debe de ir un punto o con un carácter especial y no se debe de dejar espacios. Ejemplo, nota 1 sí, nota 1 no. Y esto nos lleva a una tercera regla, que es la longitud de la variable depende del lenguaje que se utilice en la computadora, así que puede ser extenso o no extenso dependiendo lo que escriba en la variable en la computadora o programa que se utilice en ese entonces. Para eso existen tipos de identificadores. Los identificadores internos son los nombres de macros de preprocesado y todas las que no tengan enlazadas externo. Y también hay tipos de identificadores externos, son los que corresponden a los elementos que tengan enlaces externos. En este tipo de identificadores es muy probable que las personas que sepan utilizar muy bien los identificadores, que son principalmente los que podemos observar aquí en la imagen, que son los tipos para identificar, ¿no? Podría ser un local, una empresa, algo así de gran tamaño o pequeño tamaño. En este caso viene el de Google, el de Coca-Cola, el de Zara, el de Nintendo, Prada. Cualquier persona puede crear su identificador con un programa de software y puede ser muy bien pagado. La principal herramienta que nosotros utilizamos para los identificadores es en Excel, la cual tiene como principal herramienta el identificador de relleno. Es básicamente un recurso que tiene como objetivo transmitir una secuencia lógica de datos en una hoja de trabajo, facilitando la inserción de tales datos, así como podemos observar en la imagen. Puso los signos puso un signo de peso, luego puso una casilla, luego otro signo de peso, otra casilla, la cual se multiplica por otra casilla. En esto nos quiere decir que ya, ya se pudo utilizar identificador de relleno, lo cual en el Excel es una herramienta muy básica. Identificador es muy buen trabajo para crear anuncios publicitarios para empresas, o puede crear su propio identificador de su propia empresa si tiene su propio negocio personal o familiar, etcétera. Y aquí podemos poner unos ejemplos de identificadores. Pues está el identificador de Excel, ahí están algunos. También están los ejemplos de identificadores, que son los identificadores válidos, los cuales serían nombre, cadena, edad, máxima, X-Y-Z, etiqueta 1, identificadores no válidos. Buenos compañeros, mi nombre es Jazmín Mejía y yo les voy a presentar un poco de lo que es el programa de C++ y pues un pequeño ejemplo de este. Como podemos ver, esto es lo que nos muestra el programa, el cual es descargado como dev C++. Para ser utilizado vamos a pulsar las teclas de control N, lo que nos va a permitir comenzar a escribir. Después en esta vamos a agregar lo que sería la descripción de lo que queremos que el programa haga. Por ejemplo, escribe un programa que lea la entrada de dos números y muestra en la salida su suma. Después vamos a agregar lo que serían las librerías. Esto es porque nos muestra lo que es la entrada y salida de cualquier dato que nosotros agreguemos. Después vamos a agregar una Este tiene como propósito que al momento de que nosotros en la función principal vayamos a agregar datos o lo que nosotros queramos que se encuentre en la salida, no sea necesario agregar otros códigos que nos confundan al momento de nosotros agregar todo. Después vamos a agregar lo que sería ya la función principal. La función principal es pues fundamental en el programa de C++, y aquí vamos a empezar a desglosar lo que nosotros queremos
que pues pase. Por ejemplo, vamos a agregar las dos variables que es n1 y n2, coma, suma igual a 0. El igual a 0 lo ponemos porque vamos a usar números enteros, no importa el número que nosotros agreguemos, de igual manera va a ser en enteros. Después vamos a agregar lo que nosotros queremos que el programa, pues cuando se abra la pestaña el programa me tiene que preguntar los números. Vamos a escribir de qué manera queremos que el programa me los pregunte. Por ejemplo, digite un número. Digite otro número. Después vamos a agregar lo que queremos que el programa haga. Y nosotros queremos que el programa sume n1 más n2. Después vamos a agregar la forma en la que nosotros queremos que el programa nos muestre pues el resultado, por así decirlo. La suma es suma. Este último es únicamente para describir que queremos que haya un salto de la suma a un espacio, que no se encuentre todo pegado para no confundirnos nosotros con los datos. Después vamos a aplicarle lo que sería compilar y ejecutar. Vamos a ponerle un nombre, suma 2.cpp. El punto .cpp es únicamente para describir lo que nosotros estamos haciendo, lo que es pues un programa de C++. Vamos a darle en guardar. Se nos tiene que abrir una pequeña pestañita la cual nos diga que pongamos los números que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí se muestra digite un número. Voy a poner el 5, le voy a dar enter y luego me pone digite otro número. Voy a poner el 2 y le voy a dar enter y aquí me muestra la suma que es 7. De la misma manera en la que yo puse que quería que me pidiera los datos y que me diera la suma es, y esto sería lo que es el programa de C++. Gracias.